La lectura bíblica hoy está en Juan capítulo 11, versículos 1 al 44. La palabra de Dios dice así: Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de Marta y María, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duermes, que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Hoy es domingo de resurrección y en la historia de hoy veremos a una familia que está muy triste por la pérdida de alguien muy querido, y este era Lázaro. Esta era una familia muy dolida. Pero Jesús se muestra aquí como alguien que viene a tratar con nuestro dolor y con nuestros sufrimientos. Jesús aquí se presenta como alguien que vino a arreglar a este mundo, que está muy descompuesto, y aunque te parezca algo asombroso o imposible, porque este mundo tal vez tú pienses ya no tiene ningún remedio,
Mira esta historia para convencerte de lo contrario, porque Jesús vino para arreglar y poner orden en este mundo, incluyéndote a ti. Hoy veremos 3 cosas en esta historia. Número 1, Jesús muestra la gloria de Dios. Número 2, Jesús y sus amigos. Y número 3, Jesús, una esperanza segura. Primero, Jesús muestra la gloria de Dios. Esta historia comienza diciendo que había un hombre enfermo llamado Lázaro. Y también dice que este hombre, Lázaro, tenía 2 hermanas. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, fueron las que le enviaron el mensaje a Jesús de que Lázaro, su amigo muy querido, estaba enfermo, muy enfermo. La Biblia no nos dice mucho acerca de este amigo querido de Jesús, dónde lo conoció, cómo lo conoció, o por qué eran muy amigos, pero resulta interesante que Jesús tenía muy buenos amigos y este era uno de ellos. Fuera del círculo de los discípulos también nos llama la atención. Cuando le llegó esta noticia a Jesús que Lázaro estaba enfermo, dice el relato que Jesús no fue inmediatamente a ver a su amigo o a sanarlo, por como esperaban tal vez sus hermanas que fuera inmediatamente y lo sanara. En lugar de eso, el Señor Jesús exclamó unas palabras que son difíciles de comprender para nosotros y son estas. Cito, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 4. Esas palabras también nos recuerdan la historia del hombre ciego de nacimiento, ¿te acuerdas? Cuando los discípulos le hablaron de la triste situación del ciego, Jesús respondió estas palabras. Esto sucedió, este hombre ciego, les dijo Jesús, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Te das cuenta lo que Jesús está diciendo aquí? Ya te dije que son palabras difíciles de entender, pero lo que dijo Jesús es que Lázaro murió, porque después murió, y el hombre ciego era ciego para que Dios pudiera ser glorificado en sus vidas. Es decir, el sufrimiento, las dificultades en la vida de una persona, de las personas, tienen un propósito, y este propósito, dice Jesús, es darle la gloria a Dios. Dios tiene un plan más allá de nuestro entendimiento siempre. Claro que los discípulos en ese momento no lo entendieron, como tampoco nosotros muchas veces no lo entendemos. Pero Jesús sí lo sabe. Y por eso se quedó 2 días más sin ver a Lázaro. Hay una cita que me gusta recordar y te la comparto. Desconozco el autor, pero te comparto la cita. Cito, si tú piensas que ya sabes lo que Dios está haciendo en tu vida, deséchalo. Porque tan pronto cuando digas, pienso que Dios está haciendo esto en mi vida, por lo tanto haré esto, pero cuando las cosas se dan de otra manera, entonces vas a pensar que Dios no está haciendo nada. Entiende que Él está trabajando en tu vida, pero no pienses cómo lo está haciendo exactamente. Entiende, pero no entiendas. Entiende que está trabajando. Entiende que Él está allí contigo, pero no saques conclusiones de cómo Él hace todas las cosas en tu vida. Entiende, pero no trates de entender. Cierro la cita. En segundo lugar, vemos a Jesús y a sus amigos también. Los amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María, porque después de 2 días, Jesús les dijo a los discípulos que era ya tiempo de ir a ver a su amigo Lázaro, aunque también les dijo que Lázaro ya había muerto. Dice la historia que cuando llegaron al pueblo llamado Betania,
La primera que lo recibió fue Marta, y Marta lo recibió al Señor Jesús con estas palabras en el versículo 21. Dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego dice el relato que poco después María, su hermana, también vino a recibirlo y le dice a Jesús exactamente las mismas palabras. Versículo 32. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aquí lo interesante es que Jesús les respondió a las dos hermanas de manera diferente. Y es que Jesús las conocía bien, de la misma manera que Él te conoce bien a ti. Y por eso nota que aunque las dos le dijeron las mismas palabras, Él les responde a las dos de manera muy distinta. ¿Por qué? Porque Jesús sabe quién es quién. Porque Jesús tiene toda la sabiduría del mundo y conoce bien los corazones de todas las personas. Sus respuestas de Jesús nos dicen, ¿quién es Jesús? El que tiene toda la sabiduría. Hay una canción de Juan Luis Guerra, me gusta esta canción, se llama Testimonio, y hay una frase que dice que la sabiduría no estaba con los griegos, sino detrás de la oreja de Jesús. Y mira cómo esto fue real en las dos hermanas en su encuentro con Jesús. Primero, cuando se encontró con Marta, Jesús le respondió así a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Con estas palabras, Jesús le está diciendo a Marta que Él es Dios. Jesús le está diciendo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el poder que da la vida a todas las cosas y que las mantiene con vida. Recuerda que Marta estaba muy triste, muy desconsolada por la pérdida de su hermano. Estaba desesperada. Y es como si Jesús se pusiera frente a ella, la mirara fijamente y le dijera, escúchame Marta, no debes estar desesperada por la muerte de tu hermano. Yo estoy aquí contigo. Mira mis palabras que son verdaderas. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. ¿Lo crees así? Y luego, cuando se encontró con María, mira cómo Jesús no le dice nada a ella. Mira cómo Jesús solo lloró con ella. Y con esto Jesús muestra su humanidad. Jesús también era un hombre como nosotros, Dios hecho hombre. Y Jesús fue humilde y fue sensible para solamente acompañarla en su dolor con sinceridad y lloró junto a ella. Porque el versículo 35 dice, Jesús lloró. Jesús es el perfecto consejero. Todos nosotros necesitamos siempre una palabra de ánimo en tiempos difíciles, pero también necesitamos a alguien que solo nos acompañe calladamente, sin decir nada. Esto es lo que Jesús hace con nosotros y también esto es lo que nosotros podemos hacer por los demás, de la misma manera como Él lo hace con nosotros. Y en tercer lugar, Jesús, una esperanza segura. En tercer lugar, vemos cómo en la última parte de Jesús y la familia dolida, mira cómo el relato continúa en el versículo 38 y dice estas palabras. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Es importante, es necesario que notemos que esta palabra, conmovido, es más fuerte de lo que se puede apreciar en nuestro idioma, en español. Nosotros usamos esta palabra conmovido de una manera algo suave, como cuando decimos, me conmueven tus palabras y cosas así. Pero cuando la Biblia aquí usa esta palabra en relación a Jesús, significaba que Jesús estaba
muy enojado. Y cuando gritó que quitaran la piedra, lo gritó fuerte y enojado. ¡Quiten la piedra! Y la pregunta es, ¿por qué Jesús estaba muy enojado en ese momento? Porque Jesús estaba enojado con la muerte, por la realidad de la muerte en el ser humano. Y es que Jesús sabía que la muerte no tenía por qué estar allí. Jesús sabía que la muerte de los hombres era algo que llegó como un intruso que fue resultado del pecado y de la desobediencia del hombre. Recuerda que cuando el primer hombre se rebeló, pecó contra Dios en Génesis 3:19, Dios le dijo, porque polvo eres y al polvo volverás. La muerte fue el castigo de Dios al hombre. Pero Jesús vino a arreglar todas las cosas. Como te dije al principio, Jesús se presenta como alguien que vino a arreglar este mundo que está muy descompuesto, y también Jesús vino a arreglar el problema de la muerte. Jesús vino a dar solución a el problema de morir. No pienses que la ciencia nos va a dar la solución en el futuro a todo esto. No. Jesús es la respuesta segura. ¿Cómo podemos saber esto? Mira lo que Jesús hizo a continuación. Dice el relato que cuando quitaron la piedra, Jesús hizo una oración a Dios y le dijo a Dios que Él siempre lo escuchaba. Pero para que los demás lo vieran, también enseguida Jesús exclamó, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y dice el versículo 44 que el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Recuerda que Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo soy el poder que da vida a todas las cosas. Y también agregó esto, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esta es la segura esperanza que tenemos los creyentes en Jesucristo, de la vida eterna. Un día la muerte ya no existirá más. Jesús aquí lo dice, pero observa que Él le pregunta a Marta esto, ¿crees esto? Lo mismo a ti. Al final de esta historia, después de dar vida a Lázaro, dice que los líderes religiosos acordaron de una vez por todas matar al Señor Jesús. En el versículo 53 dice, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Desde ese día, cuando levantó a Lázaro de los muertos. Pero Jesús ya lo sabía. Porque Él sabía que la única forma de arreglar este mundo, la única forma de quitar la muerte para siempre, era muriendo Él mismo, primero. Era ir a la muerte de cruz y llevar el juicio y el pecado de todos nosotros. Por eso es nuestra esperanza segura, porque Jesús ya murió por ti. Esto es lo que hoy celebramos en este domingo de resurrección, que la muerte ya está vencida y que todos los que creen en Él no morirán jamás, porque Jesús murió y resucitó. ¿Quieres creer en Él? ¿Quieres mirar a Jesús por la fe? Él quiere darte la vida eterna. ¿Lo crees? Vamos a hacer una oración. Oremos. Señor nuestro Dios, también nosotros queremos responder como Marta y como María. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Te damos gracias por darnos a conocer esta gran noticia de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, seguimos esperando en ti en ese tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.